Hoy está con nosotros Miguel, 38 años, de Guadalajara, México. Miguel fue testigo de Jehová durante 22 años, desde los 8 años hasta los 30. Creció dentro de la organización, vivió todo el sistema. Y hace 8 años tomó la decisión más difícil de su vida, salir. Hoy va a compartir con ustedes su historia completa, las razones exactas por las que ya nadie quiere ser testigo de Jehová, lo que realmente pasa detrás de las sonrisas en el Salón del Reino. La verdad que la organización oculta desesperadamente. Si tienes un familiar o amigo que está considerando unirse a los testigos de Jehová, este testimonio puede salvarle años de sufrimiento. Si tú mismo estás dentro y tienes dudas, lo que vas a escuchar validará todo lo que has estado sintiendo. Miguel, muchísimas gracias por tu valentía al compartir tu historia. Adelante, el espacio es tuyo. Gracias. Aunque pasaron 8 años desde que salí, hablar de esto todavía me pone nervioso. El miedo nunca se va completamente. El condicionamiento es muy profundo. Hola a todos, mi nombre es Miguel, tengo 38 años, soy de Guadalajara, México y fui testigo de Jehová durante 22 años de mi vida, desde los 8 años hasta los 30. Y hoy voy a contarles exactamente por qué cada vez menos personas quieren ser testigos de Jehová. ¿Por qué las congregaciones están vacías? ¿Por qué los jóvenes están huyendo en masa? ¿Por qué las familias se están desmoronando? No es persecución de Satanás como la organización quiere que crean, es porque la gente está despertando, está viendo la verdad detrás de las mentiras y está diciendo, ya basta, yo nací en esto. Bueno, técnicamente no nací, pero entré tan chico que no tuve opción. Mis padres se convirtieron cuando yo tenía 8 años, en 1994, y desde ese momento mi infancia terminó. Déjenme contarles cómo es crecer como testigo de Jehová en México. Y entenderán por qué nadie en su sano juicio querría esta vida para sus hijos. Tenía 8 años, estaba en tercer año de primaria en una escuela pública de Guadalajara, era niño normal, jugaba fútbol en la calle con los vecinos, tenía amigos, me gustaba Dragon Ball, coleccionaba tazos, veía las caricaturas los sábados por la mañana, era feliz. Y entonces mis padres empezaron a estudiar con los testigos. 2 señoras muy amables tocaron nuestra puerta un sábado, mi mamá las invitó a pasar y esa decisión cambió toda nuestra vida. En 6 meses todo cambió completamente. De repente todo lo que me gustaba era del mundo o de Satanás. Y no exagero. Literalmente todo. Dragon Ball era prohibido. Promueve violencia y poderes demoníacos. Goku es como un demonio que se transforma. Mis tazos fueron a la basura. Son objetos de juego de azar. El juego de azar desagrada a Jehová. Mis amigos de la escuela eran mala compañía del mundo. Las malas compañías echan a perder los hábitos útiles. El fútbol con los vecinos era distracción de lo espiritual. El tiempo debe usarse para Jehová, no para deportes mundanos. Las fiestas de cumpleaños prohibidas tienen origen pagano. La Navidad, de repente, éramos la única familia del vecindario sin árbol. Los niños me preguntaban ¿por qué no celebras? Y yo no sabía qué decir. El Día de Muertos, ya no podíamos poner ofrendas como toda mi familia extendida. Mis abuelos estaban confundidos y dolidos. Halloween. Mientras todos mis compañeros se disfrazaban, yo tenía que quedarme en casa. Día del Niño, no podía recibir regalos en la escuela. Honores a la bandera. Tenía que quedarme sentado mientras todos se paraban. Los maestros me miraban raro. Los niños se burlaban. Y lo peor de todo, mi mamá literalmente quemó mis juguetes en el patio de la casa. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Tenía 8 años. Mi mamá sacó una caja grande con todos mis Dragon Ball, mis Power Rangers, mis carritos Hot Wheels, mis soldaditos, todo, y los puso en un bote metálico en el patio. Les echó gasolina y los prendió fuego.
Yo estaba ahí parado llorando, viendo cómo se derretía el plástico, viendo cómo mis juguetes favoritos se convertían en una masa negra y fea. Y mi mamá me abrazó y me dijo: es un sacrificio para Jehová, mi hijo. Ahora eres testigo de la verdad. Estas cosas no agradan a Dios. Debes dejar las cosas de niño y ser maduro espiritualmente. Yo tenía 8 años, y me estaban quitando mi infancia en nombre de Dios. Pero eso era solo el principio. El verdadero infierno apenas comenzaba. Cuando cumplí 9 años, empezó la rutina que destruiría mi infancia y adolescencia completas: las reuniones y la predicación. 3 reuniones por semana, martes y jueves, de 7 a 9 p.m., domingo de 10 a.m. a 12 p.m. Cada reunión, 2 horas sentado en silla incómoda del salón del reino, sin poder moverme, sin poder hablar, sin poder jugar con nada, solo escuchar. ¿Y qué escuchaba? Discursos sobre Armagedón, sobre cómo el mundo será destruido, sobre cómo todos mis compañeros de escuela morirían en la gran tribulación, sobre cómo Satanás controla todo fuera de la organización, sobre cómo debía prepararme para la persecución que vendría. Imagínense, 9 años, escuchando constantemente que el fin del mundo está cerca, que todos van a morir, que solo nosotros nos salvaremos, que puede pasar en cualquier momento. Desarrollé ansiedad severa a esa edad. Tenía pesadillas constantes con Armagedón. Soñaba que caían rayos del cielo, que la tierra se abría, que veía a mis compañeros de la escuela siendo destruidos. Me despertaba gritando, y si me movía mucho en la reunión, si me quedaba dormido, si jugaba con algo, si me distraía, mi papá me pellizcaba durísimo el brazo, o me llevaba al baño del salón del reino para darme nalgadas donde nadie nos viera. Jehová está observando tu comportamiento. ¿Quieres avergonzar a la familia? ¿Quieres que los hermanos piensen que no te estamos educando bien? Los domingos eran los peores. Reunión de 10 a.m. a 12 p.m. Justo cuando daban las caricaturas que me gustaban. Justo cuando mis vecinos jugaban fútbol en la calle. Justo cuando las familias normales salían a pasear, iban al parque, al cine, a desayunar juntos, y yo tenía que ponerme traje y corbata a los 9 años, con el calor insoportable de Guadalajara, sentarme quieto por 2 horas y sonreír como si estuviera feliz de estar ahí. Después de la reunión, muchos domingos teníamos predicación de casa en casa. Otras 2 o 3 horas más tocando puertas bajo el sol, cargando revistas pesadas, caminando kilómetros por colonias que a veces eran peligrosas. Y yo odiaba cada segundo, odiaba tocar las puertas, odiaba que la gente me viera con lástima, odiaba cuando compañeros de mi escuela me veían predicando y al día siguiente se burlaban. Ahí va el aleluya. Pero no podía decir que no quería. Porque predicar es mandamiento de Jehová. Si no predicabas, eras espiritualmente débil. Y ser espiritualmente débil significaba decepcionar a Jehová, a tus padres y a toda la congregación. Entonces llegó algo que destrozó completamente mi vida escolar: las restricciones en la escuela. Como testigo de Jehová en México, yo no podía participar en nada. Y cuando digo nada, es nada. Honores a la bandera, me quedaba sentado. Todos me miraban, los maestros se molestaban, los directores llamaban a mis padres, mis compañeros me decían traidor, antipatriota. Día de la Independencia, no podía participar en los festivales. Mientras todos ensayaban bailes, obras, canciones, yo me quedaba en el salón solo o me mandaban a casa. Día de la Revolución mismo, excluido de todo. Navidad, mientras toda la escuela decoraba, hacía intercambios, posadas, yo no podía participar.
Las maestras me daban actividades alternativas para hacerlas solo en un rincón. Día del niño, todos recibían dulces y regalos. Yo tenía que rechazarlos. No celebramos días festivos, San Valentín. No podía hacer tarjetitas ni intercambiar dulces como todos. Halloween mismo, cumpleaños, este era el peor. Cuando era mi cumpleaños, todos los niños esperaban que llevara pastel y yo tenía que explicar: no celebro mi cumpleaños porque tiene origen pagano. Y cuando era cumpleaños de alguien más y repartían pastel en clase, yo no podía comer. Tenía que quedarme viendo mientras todos celebraban. Imaginen ser niño, y no poder celebrar nada, no poder participar en nada, estar siempre excluido, siempre diferente, siempre el raro. Y lo peor, no entendía por qué. Mis padres decían: es lo que Jehová quiere. Pero yo no veía nada malo en comer pastel de cumpleaños, no veía nada malo en cantar el himno nacional. No entendía por qué Dios se enojaría por eso. Pero no podía cuestionar, porque cuestionar era dudar de Jehová, y dudar significaba que Satanás estaba influyendo en mi mente. Entonces empecé a ser odiado en la escuela, los niños me excluían. No invitemos a Miguel, él no puede ir. Nunca me invitaban a fiestas de cumpleaños, nunca a salidas, nunca a nada. Los maestros me trataban diferente. Algunos con lástima, otros con molestia por las complicaciones que causaba. Me hacían bullying constante, el aleluya, el testigo, el que no celebra, el raro. Una vez en sexto año unos compañeros me aventaron pastel en la cara en el recreo gritando: feliz cumpleaños aunque no lo celebres. Todos se rieron, yo me fui llorando al baño. Le dije a mis padres, esperaba que entendieran, que vieran el dolor que me estaban causando. ¿Saben qué me dijeron? Es persecución por hacer lo correcto. Jesús dijo que el mundo los odiaría. Alégrate porque estás siendo perseguido por causa de Jehová. Me hicieron sentir que el bullying era bueno, era prueba de que estaba en la religión verdadera. Tenía 12 años y ya estaba completamente aislado socialmente. Cuando entré a la secundaria pensé que las cosas mejorarían. Error. Las restricciones se intensificaron. Ahora había más cosas prohibidas. Educación física limitada. No podía participar en competencias porque fomentan espíritu competitivo que no agrada a Jehová. Clases de música problemáticas. Muchas canciones eran mundanas o promovían inmoralidad. Fiestas escolares prohibidas. Las posadas, los bailes, los convivios, yo no podía asistir. Novias, completamente prohibido, no podía tener novia. Las relaciones románticas son solo para adultos considerando matrimonio. Pero tenía 14, 15 años, todas las hormonas, todas las emociones, y todas las niñas de la escuela pensaban que yo era raro porque nunca salía, nunca iba a fiestas, siempre decía no a todo. Y lo peor, tenía que predicar en la escuela. Los ancianos nos decían que la escuela es territorio para dar testimonio. Entonces yo tenía que llevar revistas Atalaya y Despertad en mi mochila. Tenía que buscar momentos para dar testimonio informal a compañeros. Una vez intenté testificar a un compañero sobre Armagedón. Le dije que el fin estaba cerca, que solo los testigos se salvarían, que su familia moriría si no estudiaban la Biblia. ¿Saben qué pasó? Me golpeó, me dio un puñetazo en la cara. Me dijo: no vuelvas a decir que mi familia va a morir, pinche loco. Y cuando le conté al anciano, ¿saben qué me dijo? Bien hecho, hermano. Diste testimonio valientemente. Satanás usó a ese muchacho para atacarte, pero tú fuiste fiel. Yo tenía un ojo morado y me estaban felicitando. Cuando tenía 16 años, llegó la presión más intensa de todas: bautizarme. ¿Cuándo te vas a bautizar, Miguel? Ya eres suficientemente maduro. ¿Qué esperas? ¿No amas a Jehová?
Si mueres sin bautizarte, no tienes garantía de resurrección. Esa última frase me aterrorizó. Mis padres, los ancianos, todos repetían: los niños están protegidos bajo sus padres, pero cuando llegas a cierta edad debes tomar tu propia posición. Si no te bautizas y mueres, Jehová puede no resucitarte. Yo tenía miedo constante de morir y no resucitar porque no estaba bautizado. Y la presión era brutal. Cada reunión, alguien mencionaba el bautismo, cada vez que visitaba a los ancianos, cada conversación con mis padres terminaba con: ¿ya pensaste en bautizarte? Pero yo no quería, porque algo dentro de mí sabía que si me bautizaba estaba atrapado para siempre. Porque hay algo que la gente que no es testigo no entiende: el bautismo es una trampa. Una vez que te bautizas, si después decides salir, eres expulsado. Y cuando eres expulsado, todos los testigos, incluyendo tu propia familia, deben cortarte completamente, cero contacto, como si estuvieras muerto. Entonces bautizarte es firmar un contrato de por vida. Si intentas salir después, pierdes a tu familia completa. Pero a los 16 años, con toda la presión, con el miedo a morir en Armagedón sin estar bautizado, con todos diciéndome que es lo que Jehová quiere, cedí. Me bauticé en una asamblea de circuito en 2002. Frente a 2,000 personas, respondí las preguntas, entré a la piscina, me sumergieron y todos aplaudieron. Mis padres lloraban de felicidad, los hermanos me abrazaban. Ahora sí eres testigo de Jehová oficialmente, Jehová está orgulloso de ti. Pero yo me sentía vacío, porque sabía que no lo hice por convicción, lo hice por presión, por miedo, por complacer a todos. Y ese día, sin darme cuenta, entré en la prisión de la cual me tomaría 14 años más escapar. Después del bautismo, las expectativas se multiplicaron por 10. Ahora se esperaba que yo fuera precursor auxiliar, 50 horas de predicación al mes. Ahora se esperaba que diera comentarios en todas las reuniones. Ahora se esperaba que diera buen ejemplo a los jóvenes más chicos. Ahora se esperaba que considerara ir a Betel, la sede, o ser siervo ministerial eventualmente. Mi vida ya no era mía, era propiedad de la organización. Y entonces llegó el tema que destruye a todos los jóvenes testigos: la educación superior. Cuando estaba terminando la preparatoria tenía 18 años. Quería estudiar ingeniería, me gustaban las matemáticas, la física, tenía buenas calificaciones, podía entrar a la universidad. Le dije a mis padres que quería presentar examen para la universidad. Me miraron como si hubiera dicho que quería unirme a una pandilla. ¿Universidad para qué? El fin está tan cerca. ¿Para qué desperdiciar años estudiando cuando podrías estar sirviendo a Jehová de tiempo completo? Pero papá, necesito una carrera. ¿Cómo voy a mantener una familia? Con trabajos sencillos, como ventanas, limpieza, jardinería, lo suficiente para sobrevivir. El tiempo debe dedicarse a Jehová, no a carrera mundana. Pero me gusta la ingeniería. Quiero, Miguel, la universidad es trampa de Satanás. Ahí hay inmoralidad sexual, drogas, fiestas, filosofías que te alejarán de Jehová. Todos los que han ido a universidad terminan dejando la verdad. ¿Quieres eso? Los ancianos me llamaron a una reunión. Me sentaron en el cuartito de atrás del salón del reino. Los 3 ancianos frente a mí. Hermano Miguel, escuchamos que estás considerando universidad. Sí, hermanos, quiero estudiar ingeniería. ¿Sabes que la organización desaconseja fuertemente la educación superior? Sí, pero ¿sabes que en las asambleas se ha advertido repetidamente que universidad es peligro espiritual? Sí, hermanos, pero yo puedo mantenerme fuerte. Hermano, nadie piensa que será débil, pero las estadísticas hablan. El 70% de los jóvenes que van a universidad dejan la verdad. ¿Quieres ser parte de esa estadística? No, hermanos, pero es que necesito preparación para...
más preparación que lo que Jehová provee. La organización tiene trabajos de medio tiempo perfectos para hermanos. Puedes limpiar ventanas, trabajar en construcción, hacer mantenimiento. Ganarás suficiente para vivir y tendrás tiempo para precursorar. Pero hermanos, limpiar ventanas no es mi pasión. Yo quiero, hermano Miguel, ¿cuál es tu prioridad? ¿El reino de Jehová o tus deseos personales? Me hicieron sentir egoísta por querer estudiar, por querer tener una carrera, por querer desarrollar mi potencial, y usaron la táctica más sucia, mi familia. Si vas a universidad, tus padres sufrirán verte tomar esa decisión. Los demás hermanos cuestionarán tu espiritualidad. Puede que no te consideren para privilegios y espiritualmente estarás en peligro de perder tu relación con Jehová. Tenía 18 años, toda la presión del mundo sobre mí, mis padres rogándome que no fuera, los ancianos advirtiendo, los hermanos de la congregación mirándome con decepción cuando supieron que estaba considerando universidad, y cedí. Otra vez, sacrifiqué mi futuro por complacer a la organización, rechacé la universidad, me puse a trabajar limpiando oficinas por las noches, 3,000 pesos al mes, apenas para sobrevivir. Y me hice precursor regular, 70 horas de predicación al mes, todas las mañanas, de 9 a.m. a 1 p.m., tocando puertas bajo el sol de Guadalajara. Mis amigos de la preparatoria fueron a universidad, estudiaron, se graduaron, consiguieron buenos trabajos. Algunos se fueron a trabajar al extranjero, viajaban, tenían dinero, tenían futuro. Y yo estaba atrapado limpiando baños, ganando miseria, viviendo con mis padres a los 23 años, sin futuro, sin esperanza, pero siendo fiel a Jehová. Entonces llegó el tema que nadie habla, pero que destruye a miles: el sexo y la represión sexual brutal. Como testigo de Jehová joven, el tema del sexo era constante, pero siempre negativo. Masturbación, pecado, es inmundicia. Debes confesarlo a los ancianos cada vez. Si no puedes controlarte, pierdes privilegios. Pornografía, pecado grave, puede ser expulsado si es hábito. Noviazgo ultra vigilado, solo con vista al matrimonio, nunca solos, siempre con chaper. Nada de contacto físico más allá de tomarse de la mano. Besos limitados, solo besos castos, nada apasionado. Sexo antes del matrimonio, expulsión automática si te descubren. Pero tenía 20 años. Todas las hormonas, todos los impulsos naturales, y me estaban diciendo que todo era pecado. Me masturbaba y me sentía horrible, culpable, sucio, como si Jehová me estuviera viendo con asco. Lloraba después rogándole perdón y tenía que confesarlo a los ancianos. Cada mes ir al salón del reino, sentarme con hombres de 60 años y decirles: hermanos, pequé, me masturbé. Y ellos me preguntaban de tales: ¿cuántas veces viste pornografía? ¿En qué pensabas? ¿Fue con lubricante? Preguntas enfermizas de hombres viejos preguntándole a muchacho de 20 años sobre su sexualidad. Y me decían: necesitas orar más, estudiar más, predicar más, como si eso quitara las hormonas. Me quitaban privilegios. No puedes dar comentarios en las reuniones este mes, no puedes cargar micrófonos, no puedes dar discursos hasta que demuestres que has vencido este pecado. Y la vergüenza, porque todos en la congregación notaban cuando te quitaban privilegios y adivinaban por qué. Seguro se está masturbando o seguro vio pornografía. Esta represión sexual brutal crea hombres con problemas sexuales severos,
Conozco hermanos que se casaron solo para poder tener sexo legalmente y terminaron en matrimonios desastrosos. Conozco hermanos que desarrollaron adicciones a pornografía extrema porque la represión crea obsesión. Conozco hermanos que nunca pudieron tener vida sexual sana ni siquiera dentro del matrimonio porque les programaron que sexo es sucio. Yo desarrollé ansiedad sexual. Cuando finalmente tuve novia testigo, no podía ni besarla sin sentir culpa. Sentía que Jehová me estaba juzgando, que cada beso era pecado. Y la regla más enferma, el chaperón. Si salías con tu novia, siempre tenía que haber tercera persona. No podían estar solos nunca, ni en auto, ni en restaurante, ni en parque, nunca. ¿Saben lo ridículo que es tener 25 años, tener novia y tener que llevar a tu hermano chico o a un amigo a todos lados como niñera? Una vez mi novia y yo nos quedamos 10 minutos solos en mi auto afuera de su casa, solo hablando. Ni siquiera nos tocamos. Un hermano que pasó por ahí nos vio y reportó a los ancianos. Los vi solos en el auto. Nos llamaron a comité judicial. A los dos nos interrogaron por separado. ¿Qué hicieron? ¿Se besaron? ¿Se tocaron? ¿Hubo algo inmundo? No, hermanos, solo estábamos hablando. Hermanos, estar solos crea oportunidad para pecar. Aunque no hicieron nada esta vez, pusieron en peligro su limpieza, están públicamente reprendidos, no pueden comentar en reuniones por 3 meses. Por hablar en un auto, reprendidos públicamente, humillados frente a toda la congregación. Y mi novia estaba tan avergonzada que terminó conmigo. No quiero más problemas con los ancianos. Esa fue mi primera y única novia testigo. Duró 4 meses y fue un desastre de control y vigilancia constante. Ahora déjenme contarles sobre el dinero y cómo la organización te mantiene pobre intencionalmente. Como dije, me desanimaron de ir a universidad, me dijeron que trabajara lo mínimo y precursara el máximo. Entonces trabajaba limpiando oficinas de noche, 3,000 pesos al mes, viviendo con mis padres porque no podía pagar renta. Y con esos 3,000 pesos esperaba ¿qué? Contribuyera a la congregación. Donaciones voluntarias, pero si no dabas te miraban mal, mínimo 200 hasta 300 pesos al mes. Pagar a mis gastos de predicación, gasolina o camiones para ir a territorios lejanos, revistas y Biblias para dejar a la gente, comida cuando estabas en el servicio todo el día, otros 300 hasta 400 pesos al mes. Comprar trajes y ropa formal. Como testigo tienes que estar siempre bien vestido, trajes caros, zapatos formales, corbatas, y con el uso constante se desgastan rápido, otros 500 al mes en promedio. Pagar asambleas. 3 veces al año había asambleas, tenías que viajar, pagar hotel, comida, 2,000 hasta 3,000 pesos cada vez. Ahorrar para alguna emergencia o futuro. Imposible. Haciendo cuentas, apenas me alcanzaba para comer. No podía ahorrar, no podía crecer, no podía avanzar. Y cuando me quejaba me decían, Jehová proveerá, o busca primero el reino y lo demás se añadirá. Mentiras. Lo que realmente estaban haciendo era mantenerme dependiente y controlado, porque si eres pobre no puedes irte, no tienes recursos para empezar de nuevo. Estás atrapado. Mientras tanto, los ancianos, los superintendentes, los que están arriba, muchos tienen negocios exitosos, casas propias, autos del año, porque ellos sí estudiaron antes de convertirse o tienen familias con dinero. Pero a los jóvenes como yo nos decían, no estudien para mantenernos pobres y controlados. Vi a hermanos de 40 años todavía limpiando ventanas, viviendo en cuartos rentados, sin ahorros, sin seguro médico, sin futuro, pero fieles a Jehová.
y cuando se enfermaban o tenían emergencia, la organización no los ayudaba. Oren y Jehová proveerá. La organización no tiene fondo de ayuda, no tienen seguro médico para los miembros, no tienen pensiones, no tienen nada. Solo toman y toman y toman donaciones. Construyen salones del reino lujosos y la gente común está jodida. Entonces llegó el tema de la salud mental, que la organización niega completamente. Desde adolescentes sufría ansiedad, ataques de pánico, depresión constante, insomnio, pesadillas con Armagedón. Le dije a mis padres que necesitaba ayuda, que quería ver psicólogo. No necesitas psicólogo, necesitas más fe, ora más, estudia más, predica más. Pero papá, me siento mal, no puedo dormir, tengo pesadillas. Es porque no estás haciendo suficiente para Jehová. Cuando sirves de lleno, tienes paz. Le dije a los ancianos, hermano Miguel, la depresión viene de falta de actividad espiritual. ¿Estás precursando? ¿Estás haciendo tu cuota de horas? Sí, hermanos, pero entonces necesitas aumentar. Si hace 70, haz 90. Si lee la Biblia 30 minutos, lee 1 hora. La solución es más actividad teocrática. Me hicieron sentir que mi enfermedad mental era culpa mía, que era por falta de fe, por ser espiritualmente débil. Y la organización oficialmente dice que la depresión y ansiedad son problemas espirituales que se curan con oración y servicio. Pero lo que realmente causan depresión y ansiedad en testigos es culpa constante por nunca ser suficiente, miedo constante a Armagedón y muerte, aislamiento social de todo lo mundano, represión sexual brutal, falta de propósito real y futuro, control absoluto de tu vida, amenaza constante de perder familia si te vas. La organización crea enfermedad mental y luego te culpa por tenerla. Yo estuve en depresión severa de los 22 a los 28 años. Hubo momentos donde pensé en suicidarme. En serio, pensé, si me muero, al menos descansaré. Y nunca recibí ayuda profesional porque estaba prohibido buscar ayuda del mundo. Los psicólogos eran personas sin conocimiento de Jehová que darían consejos mundanos. Conozco hermanos que se suicidaron, jóvenes de 18, 20, 25 años que no aguantaron la presión, la culpa, la falta de futuro. ¿Y saben qué dice la organización cuando eso pasa? Era espiritualmente débil, dejó que Satanás lo venciera, no esperó en Jehová. Culpan a la víctima, nunca aceptan que su sistema de control causa estas muertes. Ahora déjenme hablar del tema que finalmente me despertó, las mentiras doctrinales y las profecías falsas. Durante 22 años creí que testigos de Jehová tenían la verdad, que eran la única religión aprobada por Dios, que el esclavo fiel y discreto, el cuerpo gobernante, recibía dirección directa de Jehová. Pero cuando empecé a investigar honestamente, descubrí montañas de mentiras. Los testigos han hecho múltiples profecías falsas sobre el fin del mundo. 1914. El fin del mundo llegará este año. Armagedón comenzará. No pasó. 1918. Millones de los que ahora viven nunca morirán. Sí murieron todos. 1925. Los profetas antiguos como Abraham, Isaac y Jacob resucitarán y gobernarán la tierra. No resucitaron. Incluso construyeron una mansión en California llamada Beth Sarim para los profetas que pronto resucitarían. Nunca llegaron. Después vendieron la casa silenciosamente. 1975, esta es la más grande.
Dijeron que 1975 marcaba 6.000 años desde la creación de Adán y que Armagedón vendría ese año. Millones de testigos vendieron sus casas, dejaron trabajos, no tuvieron hijos, esperando el fin. Mi mamá era adolescente entonces y recuerda el frenesí y no pasó nada. 1975 llegó y se fue. Mundo seguía igual. ¿Y qué dijo la organización? Nunca dijimos fecha exacta. Algunos hermanos entusiastas sacaron conclusiones incorrectas. Mentira, está en sus publicaciones viejas. Lo dijeron claramente. 1995. La generación que vio los eventos de 1914 no pasará antes que venga Armagedón. Pero para 1995, todos los que vieron 1914 ya habían muerto. Entonces cambiaron la doctrina. Generación ahora significa otra cosa. Cambiaron la definición para que la profecía no se viera como falsa. 2014. Dijeron que sería año especialmente significativo, marcando 100 años desde 1914. Insinuaron fuertemente que el fin estaba más cerca que nunca. No pasó nada especial. Según la Biblia que ellos mismos usan, Deuteronomio 18, 20, 22 dice: el profeta que tenga la presunción de hablar en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, ese profeta tiene que morir. Si el profeta habla en el nombre de Jehová y la palabra no sucede ni se realiza, esa es la palabra que Jehová no ha hablado. Por su propia Biblia, son falsos profetas, han profetizado fechas múltiples y todas fallaron, pero no puedes decir esto en voz alta. Si lo haces, eres apóstata y serás expulsado. Entonces descubrió otra mentira devastadora: el encubrimiento de abuso sexual infantil. Testigos de Jehová tienen política llamada regla de 2 testigos. Significa que no toman acción contra alguien acusado de pecado a menos que haya 2 testigos. Aplican esto incluso a abuso sexual infantil. Entonces, si niño dice: hermano José me abusó, preguntan: ¿había alguien más presente? ¿Alguien vio? Si no hay segundo testigo, no hacen nada, no reportan a policía, no expulsan al abusador, le dicen al niño: deja el asunto en manos de Jehová. Y si la familia intenta reportar a la policía o hablar públicamente, la organización los amenaza con expulsión por difamar hermano y causar división. Esto está documentado. La Comisión Real Australiana investigó en 2015. Descubrieron que testigos de Jehová en Australia tenían archivos de 006 abusadores. ¿Cuántos reportaron a policía? 0. Ni uno solo. Esto ha resultado en miles de niños abusados cuyas voces fueron silenciadas por la organización. En México pasa lo mismo. Conozco casos personalmente. Una hermana de mi congregación fue abusada por un anciano cuando tenía 12 años. Lo reportó. No había testigos. Los ancianos dijeron: no podemos hacer nada sin segunda testigo, pero no hables de esto porque difamarías a hermano. El anciano siguió en la congregación con acceso a más niños. Y ella fue amenazada con expulsión si seguía hablando. Cuando supe esto, algo en mí se rompió. Esta es la organización de Jehová, protegiendo abusadores de niños. Y empecé a investigar más, y más, y más. Descubrí que el cuerpo gobernante se atribuye autoridad divina, pero son solo 8 hombres viejos en Nueva York sin preparación teológica real. Descubrí que cambian doctrinas constantemente y llaman los cambios nueva luz de Jehová, cuando en realidad es porque sus doctrinas anteriores eran incorrectas. Descubrí que la organización tiene millones en propiedades, pero no ayuda financieramente a miembros necesitados. Descubrí que controlan cada aspecto de tu vida, hasta cómo debes tener sexo con tu esposa. Sí, hay reglas sobre eso. Sexo oral está prohibido porque es inmundo.
en tu propio matrimonio. Descubrí que si recibes transfusión de sangre, incluso para salvar tu vida, eres expulsado automáticamente. Descubrí que han muerto miles, incluidos niños, por rechazar transfusiones basadas en interpretación incorrecta de versículo bíblico. Y descubrí que todo el sistema está diseñado para control, no para adoración a Dios. Cuando estaba llegando a los 30 años, ya no podía más. Estaba deprimido, ansioso, pobre, sin futuro, sin amigos reales, sin vida social, sin educación, trabajando en mierda de empleo, viviendo con mis padres y empezando a darme cuenta que había desperdiciado mi vida entera en una mentira. Pero salir no era fácil, porque si salía, perdería a mi familia completa. Mi mamá, mi papá, mis 2 hermanos menores que también eran testigos, todos tendrían que cortarme contacto completamente, como si yo hubiera muerto. Esa es la regla. Expulsión o desasociación igual a ostracismo total, incluso de familia biológica. Entonces estaba atrapado en lo que llaman PIMO, physically in, mentally out, físicamente adentro, mentalmente afuera, asistiendo a reuniones pero no creyendo nada, predicando pero no creyendo lo que decía, viviendo doble vida de mentira porque tenía miedo de perder mi familia. Y eso me estaba matando. La disonancia cognitiva, la falsedad constante, el pretender. Entonces en 2016, a mis 30 años, tomé la decisión más difícil de mi vida. Me iba a ir, costara lo que costara. Empecé a planear en secreto. Primero, conseguir trabajo mejor. Empecé a buscar sin decirle a nadie. Conseguí trabajo en construcción. Pagaban 8,000 pesos al mes. No era mucho, pero era el doble de lo que ganaba. Segundo, ahorrar. Durante 6 meses ahorré cada peso que pude. 30,000 pesos total. Tercero, encontrar lugar para vivir. Busqué cuarto rentado barato, 2,500 al mes, chico, en colonia fea, pero mío. Cuarto, escribir carta. Los testigos tienen proceso. Si quieres irte oficialmente, escribes carta de desasociación. Si no escribes carta y simplemente dejas de ir, eventualmente te expulsan por no asociarte. Escribí: estimados ancianos, por la presente les notifico que ya no deseo ser reconocido como testigo de Jehová. Esta es mi decisión final: no contactarme, Miguel. Corto, directo, sin explicaciones, porque sabía que si daba razones intentarían ayudarme con reuniones y presión. Y en septiembre de 2016 lo hice. Un sábado por la mañana, mientras mis padres estaban en servicio, empaqué mis cosas, ropa, laptop, documentos, algunos libros. Todo cabía en 2 mochilas y una maleta. Dejé carta en la mesa de la cocina para mis padres: mamá, papá, los amo, pero no puedo seguir viviendo mentira. Ya no soy testigo de Jehová, voy a vivir mi propia vida. Por favor, respeten mi decisión. Siempre serán mis padres y los amaré, Miguel. Y salí de esa casa con lágrimas en los ojos, sabiendo que tal vez nunca los volvería a ver. Fui a mi cuarto rentado, lo amuebló con lo mínimo: colchón en el piso, mesa, silla. Y el lunes entregué mi carta de desasociación en el salón del reino. Se la di al anciano de la entrada: lea esto y haga lo que tenga que hacer. Me miró con cara de shock: hermano Miguel, ¿qué dice aquí? ¿Está seguro? Completamente seguro. Adiós. Y me fui, caminando, sintiendo como si me hubieran quitado peso de 1,000 kilos de los hombros. Los siguientes días fueron caóticos. Los ancianos intentaron contactarme, llamadas, mensajes: hermano, necesitamos hablar contigo. Esto es decisión seria, recapacita. Bloqueé los números.
Mis padres fueron a mi cuarto, tocaron la puerta. Miguel, ábrete, necesitamos hablar. No abrí, no hay nada que hablar. Respetar mi decisión. Miguel, estás cometiendo error terrible. Satanás te está engañando. Si sigues este camino, morirás en Armagedón. Si Dios me va a matar por usar mi cerebro, entonces no quiero servir a ese Dios. Se fueron y no los he vuelto a ver en persona desde entonces. A la siguiente reunión de entre semana, el anciano hizo el anuncio: Miguel Hernández ya no es testigo de Jehová. Eso es todo lo que dicen, no explican por qué, pero todos saben lo que significa. Y desde ese momento, todos los testigos que conocía tenían prohibido hablarme. 300 más personas que conocía desde niño que me vieron crecer, con los que pasé 22 años de mi vida, todos me cortaron contacto instantáneamente. Cuando los veía en la calle, literalmente cruzaban a la otra acera para no pasar cerca de mí, como si tuviera enfermedad contagiosa. Mis 2 hermanos menores bloquearon mi número, mis primos testigos, mis tíos, todos. Mi mamá me mandó un último mensaje: Miguel, te amamos, pero no podemos tener contacto contigo mientras estés en este camino. Cuando regreses a Jehová, estaremos aquí. Hasta entonces has muerto para nosotros. Lo siento. Y eso fue todo. Contacto cero, como si 22 años juntos nunca hubieran existido. Los primeros meses fueron los más oscuros de mi vida. Estaba solo, completamente solo, sin familia, sin amigos, en cuarto pequeño, sin saber cómo funciona el mundo porque me habían aislado toda mi vida. No sabía cómo hacer amigos normales, no sabía cómo socializar sin hablar de Jehová, no sabía cómo relacionarme con gente del mundo. Tenía 30 años, pero socialmente estaba como adolescente. Todo era nuevo, todo era confuso, todo daba miedo. Pasé muchas noches llorando, cuestionando si había hecho lo correcto y si realmente voy a morir en Armagedón, y si pierdo a mi familia para siempre, y si estoy cometiendo el peor error de mi vida. El condicionamiento mental es tan profundo que incluso sabiendo que era mentira, parte de mí tenía miedo, pero empecé a reconstruir poquito a poco. Primero, terapia. Encontré psicólogo que se especializa en recuperación de cultos, sesiones semanales, caras pero necesarias. Empecé a entender el daño psicológico, empecé a sanar. Segundo, educación. A los 30 años, sin universidad, sin carrera, empecé a tomar cursos en línea, programación, diseño web, habilidades que podía aprender solo. Tercero, comunidad. Busqué grupos de ex testigos en internet, Reddit, Facebook, y encontré miles de personas con historias idénticas a la mía, gente que entendía, y por primera vez no me sentí solo. Cuarto, amigos reales. Empecé a salir, a conocer gente. Fue difícil, torpe, pero eventualmente hice amigos reales que me amaban por quien soy, no por cuántas horas predico. Quinto, experiencias. Celebré mi primer cumpleaños a los 31 años. Amigos me hicieron fiesta, pastel, velas, regalos. Lloré porque nunca había experimentado eso. Celebré mi primera Navidad, decoré mi cuartito, compré arbolito chiquito, regalos para mis amigos nuevos. Era mágico. Fui a mi primer concierto, mi primera disco, mi primer bar, todas las experiencias que me robaron, y poco a poco empecé a vivir, realmente vivir. Hoy, 8 años después, tengo 38 años y mi vida es completamente diferente. Trabajo en diseño web, gano bien, tengo departamento propio, auto propio, ahorros, futuro. Tengo novia maravillosa, no es testigo, no juzga mi pasado, me ama incondicionalmente. Tengo amigos reales, cercle social sano,
Voy a terapia regularmente. Estoy sanando el daño y lo más importante, soy libre. Libre de pensar, libre de cuestionar, libre de vivir. Extraño a mi familia todos los días. Es el dolor que nunca se va completamente, pero prefiero dolor de la verdad que comodidad de la mentira. Ahora déjenme decirles por qué ya nadie quiere ser testigo de Jehová. ¿Por qué las congregaciones se están vaciando? ¿Por qué los jóvenes huyen en masa? La gente está despertando. El internet cambió todo. Antes, la organización controlaba la información. Solo podías leer sus publicaciones, solo escuchar sus discursos. No tenías acceso a perspectivas diferentes. Pero ahora, con internet, la gente investiga, ve testimonios como el mío, lee sobre profecías falsas, descubre encubrimiento de abuso, ve las contradicciones. Y una vez que empiezas a investigar honestamente, la casa de naipes se cae. Los jóvenes especialmente, generación Z, no acepta control ciego, cuestionan, investigan y cuando ven las mentiras se van. Las estadísticas lo muestran. En países desarrollados con acceso a internet, el crecimiento de testigos es cero o negativo. Solo crecen en países pobres donde controlan más la información. En México, congregaciones que tenían 100 personas ahora tienen 40. Salones del reino se están vendiendo porque no hay suficientes miembros. ¿Por qué? Por todo lo que les conté. Roban tu infancia. Niños no pueden ser niños. Todo es prohibido, todo es pecado, todo es controlado. Destruyen familias. Ostracismo brutal que rompe lazos familiares. Padres que ignoran hijos. Hermanos que se odian, todo por organización humana. Mantienen gente pobre, desaconsejan educación, promueven trabajos de miseria y luego no ayudan cuando estás en necesidad. Ignoran salud mental. Dicen que depresión es falta de fe, que ansiedad es falta de actividad espiritual, causando sufrimiento mental masivo. Reprimen sexualidad brutal, creando personas con problemas sexuales de por vida, matrimonios disfuncionales, culpa y vergüenza constantes, mienten doctrinalmente, profecías falsas una tras otra, cambios de doctrina constantes y llaman a eso nueva luz. Encubren abuso, protegen abusadores de niños con política de 2 testigos, silencian víctimas con amenaza de expulsión, controlan todo. ¿Qué lees? ¿Qué ves? ¿Con quién hablas? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo tienes sexo con tu esposa? Cada aspecto de tu vida. Y amenazan con muerte. Si te vas, morirás en Armagedón. Si cuestionas, morirás. Si investigas, morirás. Control por miedo. ¿Quién en su sano juicio querría eso? Nadie. Por eso están desesperados, por eso presionan tanto a los jóvenes a bautizarse temprano, porque saben que si los jóvenes llegan a 18 sin bautizarse, muchos se irán. Y si están bautizados, el ostracismo los mantiene atrapados. Es trampa, sistema de control diseñado para atrapar gente vulnerable y mantenerla prisionera con amenaza de perder familia. Si estás viendo esto y eres testigo de Jehová dudando, escúchame, tus dudas son válidas. No es Satanás, no eres débil, eres humano pensando críticamente. La organización te dice que si la dejas morirás, estarás solo, perdido. Mentira, hay vida después. Vida real, vida con libertad, con propósito genuino, con relaciones auténticas. Sí, duele. Sí, pierdes gente, pero las personas que te abandonan por dejar organización nunca te amaron incondicionalmente y encontrarás gente nueva, gente que te amará por quien eres. Si tienes familia o amigos dentro y quieres ayudarlos a salir, no los ataques, no fuerces,
Planta semillas de duda suavemente. Haz preguntas. ¿Por qué cambio esa doctrina? ¿Cómo explicas esa profecía falsa? No afirmaciones, preguntas. Mantén contacto amoroso. Hazles saber que hay vida afuera, que son amados incondicionalmente. Sé paciente. Despertar toma tiempo, a veces años, pero vale la pena. Para los que ya salieron, están entre los más valientes. Perdieron todo para ganar libertad. Estoy orgulloso de ustedes. Sigan sanando, sigan creciendo, sigan viviendo. Y para la organización de los testigos de Jehová, si alguien de ustedes está viendo esto, sé que me llamarán apóstata, mentiroso, amargado, influenciado por Satanás, pero estuve 22 años adentro, conozco sus secretos, sus tácticas, sus mentiras. Y cada persona que ayude a despertar, cada familia que salve de su control, valdrá cada segundo de dolor que pasé. La verdad verdadera no teme investigación, no castiga preguntas, no destruye familias, no protege a abusadores de niños. Ustedes hacen todas esas cosas. Y por eso, cada vez más gente está despertando, cada vez más está diciendo no. Cada vez menos quieren ser parte de ustedes, no porque Satanás los está engañando, sino porque ustedes son el engaño. Me llamo Miguel, tengo 38 años, fui testigo de Jehová 22 años, perdí mi infancia, perdí mi adolescencia, perdí mis 20 segundos, perdí a mi familia, pero gané mi libertad, gané mi mente, gané mi vida y hoy soy libre. Si mi historia ayuda a una sola persona a despertar, a evitar entrar o a tener valor de salir, valió la pena compartirla. Gracias por escuchar, gracias por su tiempo. Y si están luchando con esto, recuerden, no están solos. Hay comunidad enorme esperándolos del otro lado. Hay vida esperándolos. Vale la pena. Lo prometo, vale completamente la pena.